gusto saludarlos en este nuevo episodio del Podcast Mueve. Mi nombre es Andrei Villegas y hoy vamos a tener una conversación bastante enriquecedora con nada más y nada menos que nuestro consultor de Mueve, Raúl Jiménez. Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrei, por la invitación el día de hoy. Volvemos otra vez. Iniciamos, ¿verdad? Esta temporada nueva con esta conversación nosotros sobre gobernanza metropolitana y otra vez volvemos a este tema, ¿verdad? Raúl, creo que cuando nosotros iniciamos, hablamos un poquito del concepto y demás, que por cierto las personas pueden ver en las redes sociales, ahí se encuentran, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify también, pero creo que ahora tenemos pues más avances, ¿verdad? Ya han pasado 7 meses desde esa conversación, entonces, recapitulemos un poquito. ¿Qué es gobernanza metropolitana? Claro, Andrei, en aquel episodio, ¿verdad? El número 1 de esta temporada, hablamos un poco con toda la audiencia y con vos sobre el concepto de gobernanza metropolitana y como bien ya lo apuntaste, pasaron 7 meses en los cuales queremos también contarles a todos y todas que hemos hecho una serie de acciones en torno al desarrollo de un modelo de gobernanza metropolitana desde el Proyecto Mueve. Gobernanza metropolitana, recordando el capítulo 1, tenemos que entenderlo como en aquella situación donde los municipios, ante una serie de problemas que desbordan sus límites cantonales, empiezan a buscar soluciones en conjunto. Y entonces es donde se llama lo que son problemas metropolitanos, necesitan soluciones metropolitanas. Entonces, estos municipios se agrupan para generar una institucionalidad que les brinda servicios a ellos mismos, bajo, principalmente, Andrei, un principio de solidaridad, porque tenemos unas asimetrías de capacidades en algunos municipios, unos que tienen mucho dinero, mucha capacidad para enfrentar problemáticas, y otros que no tanto, y entonces tienen, ¿verdad?, algunas deficiencias. La concepción de una gobernanza metropolitana es eso, es brindarle servicios a todos los municipios de un área metropolitana, en este caso, gran área metropolitana de Costa Rica, que entonces se puedan dar abordajes correctos a estas problemáticas que son a nivel metropolitano. Vos vivís en San Rafael, yo vivo en Atenas y efectivamente una problemática metropolitana y todos los que nos están viendo también lo sufren, la movilidad. Y entonces para poder trasladarnos de un punto a otro, estamos durando bastantes horas y esto genera problemáticas en tiempo, en salud, etc. Eso sería un tema que se podría abordar desde una perspectiva metropolitana. Por ejemplo, un medio nacional, ahorita me disculpan, no recuerdo el nombre del medio, publicó hace un par de meses que en ciertos puntos, incluso uno del Cantón de Alajuela y otros puntos del país, por cada 100 metros la gente consumía 6 minutos de presa extra a lo que se hacía antes, ¿verdad? El tema de la movilidad entre cantones, creo que eso ya lo hablamos un poco también en el primer episodio, pero me parece muy interesante. Pero Raúl, creo que sería interesante también poder recapitular un poco lo que hemos vivido estos 7 meses, ¿verdad? Porque creo que tenemos noticias bastante positivas, bastante bonitas, pero tenemos que hacer como la estructura primero antes de... Creo que empezamos primero con el episodio número 2, con doña Ángela, la alcaldesa de Heredia, y ella nos comentaba un poco del trabajo del H10 y demás. Vos que tuviste la oportunidad de estar en esa conversación y demás, cuéntanos un poquito de qué fue lo que se habló. Claro, aquí es un poco comprender a nivel histórico y político y constitucional de cómo funciona esto en el país. Si nosotros vamos, por ejemplo, a España, vamos a El Salvador, ¿verdad? Vemos una entidad intermedia entre los municipios y el gobierno nacional, que tienen funcionarios, que tienen recursos y brinda una serie de servicios. En el país no tenemos esos modelos constituidos o establecidos en la Constitución del 49, sino que cuando se da el Código Municipal se establecen las famosas federaciones municipales o diferentes esquemas de cooperación intermunicipal. El problema es que la Constitución nos ha dicho, y la Sala Constitucional y otros, que estas entidades no pueden dar servicios a los municipios o no pueden asumir competencias que tienen los municipios, porque la Constitución dice, intereses y problemáticas cantonales los resuelve la municipalidad y las nacionales, gobierno nacional, y punto. Entonces, estas federaciones, ¿verdad? Estos esquemas han quedado más como una representación política de los municipios. En algunos esquemas funciona,
¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la Federación de Municipalidades de Occidente, tenemos la de Caproa, que es la del impuesto al banano en la zona de Limón, tenemos, por ejemplo, FEMUGUA, que es la de Federación de Municipios de Guanacaste, pero en la provincia de Heredia específicamente no hay federación. Pero que no haya federación no quiere decir que no exista un modelo de coordinación entre ellos, que sí existe. Y entonces aquí nos llama la atención dentro del proyecto 9 y la consultoría, porque esto nos da luz, ¿verdad?, de un ejemplo de qué se puede hacer para generar un modelo de gobernanza ante este panorama que ya te comenté de la Constitución y todo lo que da el ordenamiento jurídico. Y los municipios de Heredia, H10, porque son 10 municipios, se organizan, cooperan entre ellos sin que medie una federación o alguna estructura. Es un grupo de alcaldías que dicen, bueno, tenemos ciertas problemáticas, etcétera. Bueno, vamos por acá, vamos por allá, de manera conjunta. Porque también, si lo vemos a nivel urbano, los municipios de Heredia, exceptuando Sarapiquí, ¿verdad?, que es el que queda más al norte, todos convergen en un espacio geográfico muy pequeño. Entonces, lo que me separa a mí de Heredia, de Flores, puede ser una calle, o de Flores y Belén una calle, ¿verdad? Entonces, esto genera que esos esquemas de cooperación sean mucho más efectivos, como bien lo apuntamos en el episodio 2 con la alcaldesa de Heredia, doña Ángela, que nos lo explicaba, ¿verdad? Perdón, y que exponía una serie de proyectos que ya están trabajando de manera en conjunto. Me parece importante resaltar también, Raúl, que aquí, aunque muchas veces se piensa que todo eso es un tema político, en el H10 puntualmente hay alcaldes de diferentes partidos políticos y todos se alían en un bien común, ¿verdad? Que es, pues, tener esa alianza entre municipios, como bien vos decías. ¿Qué valor tiene para las comunidades o los cantones de Heredia que haya esa alianza de alcaldías más allá de un tema político, ¿verdad? Que creo que es como uno de los temas que, claro, a veces cuesta, ¿verdad? Hay que entender en primera instancia que es un tema político, sí, pero un tema de política, no política electoral partidaria, sino un tema de política pública. Y entonces vemos que, como bien lo apuntás, hay diferentes municipios que son de diferentes partidos políticos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el AMB, en el área metropolitana de Barcelona, que también conversamos con María Page y tal vez me esté adelantando a las preguntas, pero se estructura un consejo de alcaldías en las que convergen 5 partidos políticos y el AMB no tiene un tinte político, sino completamente técnico. Pero ¿en qué beneficia a las poblaciones, por ejemplo, en Heredia específicamente? Bueno, que si nosotros vemos estadísticas o estudios de movilidad de origen-destino, o sea, de cómo se mueven las personas, podríamos identificar a priori en Heredia que si yo soy de San Rafael, no hago todas mis actividades en San Rafael, de Heredia, perdón, o si soy de Belén, no hago todas mis actividades en Belén, sino que todos en la provincia de Heredia, en esos cantones, estoy seguro que van a estudiar en Heredia, trabajan tal vez en Flores, etcétera, ¿verdad? Y hay un movimiento, un flujo de personas. Y eso incurre en que las problemáticas de estas poblaciones, por ejemplo, seguridad, que puede ser uno, que es uno de los proyectos que ellos están trabajando, puede ser que si yo soy de un cantón, por ejemplo, en Heredia, que sea más seguro, estoy hablando, ¿verdad?, un ejemplo hipotético, pero yo trabajo, por ejemplo, en Belén, y tal vez Belén sea más inseguro. Bueno, si hay un proyecto de seguridad en conjunto, vamos a garantizar que yo pueda salir de mi casa, movilizarme a mi trabajo de una manera segura, por ejemplo. Entonces creo que es el valor que tienen para el caso de los cantones heredianos este conjunto de proyectos. O por ejemplo, si se trabajara, y ahora como voy a irme por otro lado, en Cartago se está repensando un proyecto de gestión integral de residuos sólidos de todos los cantones de la provincia de Cartago. Bueno, entonces, si yo soy, por ejemplo, de Oriamuno y no tenía problemas de residuos, pero trabajo en Paraíso, por ejemplo, y hay un problema de residuos, entonces puede que yo me vaya a enfermar, ¿verdad?, porque tengo que ir a trabajar ahí. Bueno, si hay un proyecto en conjunto, vamos a ver que va a haber como una uniformidad en los cantones y así se benefician las personas, fuera en caso de movilidad, fuera en seguridad, ¿verdad?, los diferentes temas que se den. Claro. Y ahora que hablamos también, que vos mencionaste el área metropolitana de Barcelona, ¿verdad? Aunado todo eso,
En el episodio 2 se conversaba un poco de este tema de la alianza, ¿verdad? De la cooperación internacional, se hablaba del tema de cómo se puede incentivar y realmente realizar de forma real una área metropolitana que sea de beneficio para todos. María Page, incluso para los que nos están viendo y escuchando a través de las redes oficiales, estuvo acá en Costa Rica visitando, estuvo con los alcaldes Mueve, visitó a la Unión de Gobiernos Locales, dio entrevistas a la prensa, hablando de la importancia de eso. ¿Qué podemos resaltar, Raúl, de la visita de María Page y ese discurso de alianza que nos da que nos dio a los cantones Mueve? Claro. En ese caso, cuando el tema metropolitano, si dentro de la consultoría y dentro del proyecto Mueve, cuando se analizó históricamente, esta discusión se había dado de crear una entidad metropolitana para todo el GAM, ¿verdad? Que incluye los cantones de Heredia, algunos de Alajuela, San José y otros de Cartago. Esto se dio en el 49 en las actas del constituyente. Entonces ahí, cuando uno lee las actas, que pudimos revisarlas, se hablaba de tendremos que pensar a futuro en crear una institucionalidad como lo hacen en las otras grandes ciudades en el 49. Bueno, no salió, no se plasmó en la Constitución, pero la discusión se dio. Después de todos estos años no hemos visto registros en que el país haya vuelto a hablar sobre el tema, porque tal vez las realidades sociales, políticas y culturales de la época no se dieron en las siguientes décadas. Pero ahora ya tenemos un problema, ¿verdad?, que nos explota la cara, con una serie de municipios entrelazados, conurbados, que todo está pegado y que nos relacionamos con todos los municipios, ya se da esta exigencia. Entonces, para ello, analizamos lo que se dijo en el país y cómo se podría hacer jurídicamente, pero bueno, también, y aquí contándole a la audiencia, tenemos que ver cómo se hace fuera en el mundo, porque esto es algo que no es ocurrencia del proyecto Mueve, sino que es una tendencia global en las grandes ciudades del cono, por ejemplo, de todo el sur global, en las ciudades europeas también surgen estos esquemas. Y algo muy importante, Andrei, es que la Organización de la Cooperación para el Desarrollo, la OCDE, que es como se dice, ¿verdad?, el club de los países desarrollados, invita a sus países que forman parte a que fomenten áreas metropolitanas porque es una gestión más eficiente de los recursos, se llega más. Y nosotros somos parte de la OCDE, entonces también el proyecto Mueve viene, ¿verdad?, a tratar de impulsar una discusión que también es competente, que debería haber sido una competencia del gobierno nacional, pero desde los municipios empezamos a dar esa lucha. Y entonces, ver cómo surge en el mundo, poder estar en el AMB, porque hemos estado en varias ocasiones, por lo menos unas 4, visitando plantas, visitando cómo hacen el tema de movilidad, hablando con ellos. Entonces, el tema de la importancia de esta visita, y además María Page, que vino, como bien lo apuntabas, es sensibilizar y empezar a hablar del tema, porque es un tema novedoso que tal vez a algunas personas le puede generar resistencia, pero ver cómo se está haciendo en el mundo, cómo se hace en África, por ejemplo, en Mozambique, cómo se hace en Gambia, cómo se hace en San Salvador, un ejemplo que tenemos aquí muy cerca, eso genera mucho más confianza de nuestras partes políticas para poder dar ese impulso a nivel político y de dirección por parte de las alcaldías, porque es un tema que las municipalidades también tienen que enamorarse de este tema y comprometerse para poder llevarlo a cabo. Entonces la visita de María, ¿verdad?, nos da luz, faro de luz de cómo se hace en el mundo y nos genera confianza que además contarle también a los que nos están escuchando de que existe un convenio entre la Unión de Gobiernos Locales, que es la entidad, ¿verdad?, que cobija al proyecto Mueve, y el AMB, un convenio interinstitucional para generar líneas de acción en todo lo que es la materia de gobernanza metropolitana. Entonces, va a haber un intercambio constante a lo largo del tiempo en ese tema. Tal vez podemos ahondar en ese tema un poco más adelante, pero cuando María Page vino, yo le escuché decir algo que me llamó mucho la atención y te lo quiero comentar a ver qué me decís. Ella dice que ella vive en un extremo de Barcelona y trabaja en el otro. Y que para ella movilizarse, lo que hace es que agarra un bus
luego un tren y luego otro bus, que es más rápido que agarrar un mismo tren que da la vuelta. Todo con un mismo pasaje y dentro de una misma estación, digamos. Estamos hablando de una intermodalidad realmente efectiva. ¿Alguna vez se podrá en Costa Rica ver algo así? ¿O es algo que creemos que es imposible? No, ese es un tema importantísimo, claro. Efectivamente, en los países europeos hay una movilidad mucho mayor, pero también hay que entender que hay diferentes factores, ¿verdad? Principalmente hay que entender que, a ver, la metrópoli Barcelona son 3 millones de habitantes en un espacio geográfico tal vez un poquito más grande que la GAM, ¿verdad? Y nosotros somos, a ver, entonces esto, exacto, entonces, ¿verdad? Cuando las personas viven en más juntas, que eso se llama densidad, se puede fomentar medios de transporte más eficientes, porque todos estamos concentrados en un mismo punto. Esto genera sus demoles y otros problemas, pero el estar separados, como pasa acá en Costa Rica, donde vemos poblados, por ejemplo, allá en Cotobruz, poblados allá en La Cruz, ¿verdad? Entonces, como muy separados, efectivamente cuesta más por tema financiero dar cobertura a todas esas personas por servicios o generar un servicio. Acá creo que sí lo podemos hacer. Tenemos un tren, ¿verdad?, que sale de Paraíso y llega efectivamente a Belén, llega a La Alajuela, ¿verdad?, pasa por 15 municipios del gran área metropolitana, que son uno de los más poblados también, pero hay temitas, ¿verdad?, que se deben hacer. Uno, por ejemplo, es la intermodalidad. No existe esa conexión que yo pueda venir en un bus, bajarme y montarme en un tren, por ejemplo, sino que tengo que hacer varios transbordos. No hay, por ejemplo, un pago unificado o una tarifa unificada, ¿verdad?, que me permita hacer ese transbordo. Tenemos un tema también de que no existe en nuestro país sí existe formalmente, pero no, la infraestructura no lo permite, que es un Bus Rapid Transit, que es el carril exclusivo de autobuses, ¿verdad?, que existe, pero como no hay una línea divisoria o un elemento de infraestructura que separe, bueno, entonces vemos que hay automóviles, coches que se meten en ese carril, ¿verdad? Todo eso va dificultando. Entiendo que también es por horarios. O sea, que no es exclusivo. Exacto. 24/7. Correcto, que también va por horarios. Tenemos un tren que desafortunadamente en su momento, ¿verdad? Y esto no hay que culpar gobiernos, es un tema país, ¿verdad? No tomamos las decisiones correctas en los 90s, cuando todos los países del mundo, de Europa y desarrollados estaban modernizando sus trenes. Bueno, aquí más bien los cerramos y entonces obviamente que va a haber un sesgo importante de años y de atraso, porque además, Andrei, no estamos hablando solamente que eran los trenes de la GAM, sino que también era que venía de Limón, que verdad, que podían ir a Punta Arenas y conectaba un poco más o podía haber descongestionado más, y también el tema de carga. ¿Cómo lograr eso? Eso se logra creo, ¿verdad?, que tiene que ser por medio de una gobernanza metropolitana de la siguiente manera: intermunicipal, en el cual todos los municipios de la GAM, y si estamos hablando concretamente del tema del tren, todos por donde pasa la línea férrea, que puede ser desde Limón hasta Punta Arenas, sí, ¿verdad?, todos unificados en torno a un proyecto país como un tren moderno, ¿verdad? Entonces, una gobernanza intermunicipal verse como un frente unido, multinivel, porque tiene que haber un compromiso del gobierno nacional, porque estamos hablando de que las competencias, y aquí para explicarle a las personas que nos escuchan, las competencias del transporte ferroviario está a manos del INCOFER. Y entonces, bueno, o el INCOFER se compromete, ¿verdad?, en esta gobernanza metropolitana, o se busca una transferencia de competencias, no lo sé, ¿verdad?, pero que sí haya una relación en el que el Poder Ejecutivo esté comprometido con ello, e intersectorial, porque también hay que incluir, que es un tema de lo que pasa acá en el tema de movilidad, es el transporte de cargas y mercancías. Entonces, las empresas, los parques de zona franca, que yo estoy completa y absolutamente seguro que estarían felices de que un tren moderno pase cerca de ellos, tanto para el
para el tráfico de sus personas trabajadoras como de mercancías estarían comprometidos. Entonces yo creo, André, que el proyecto Tren podría ser un proyecto país enmarcado bajo un modelo de gobernanza multinivel, intermunicipal e intersectorial para buscar, para poder acercarnos a esto que María Pech decía de verlo en Costa Rica, ¿verdad? Y que sería un desahogo realmente para las calles, porque bien lo decía una nota reciente que sacó, bueno, para cuando estamos grabando este episodio, que sacó Diario Extra, donde se detallaban que cerca de 16,000 personas utilizan el tren como transporte. Yo personalmente soy usuario del tren, ¿verdad? Entonces sabemos que es importante porque, por ejemplo, agarrar la General Cañas, agarrar la Ruta 27, depende de la hora que sea, es muy complicado, ¿verdad? Claro. Entonces también sería pues un elemento más de desahogo, ojalá un tren más allá de 3 veces al día en la mañana, 3 veces en la tarde, sino que haya pues una alianza más. Raúl, antes me hablaste de esa alianza con AMB y la Unión de Gobiernos Locales. ¿Puedes ampliarme un poco más acerca de esa alianza? ¿De qué se trata? Sí, el convenio, ¿verdad? Hay que entender que el proyecto MUEVE, y aquí también para todas las personas que nos escuchan, cierra ya en el mes de julio, y entonces ya se da después de 5 años de trabajo donde se entrega el Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte, 15 horas demostrativas, una serie de productos y de articulación multinivel intermunicipal, ya llega a su fin. Y entonces esas alianzas internacionales se tienen que concretar en una entidad o una contraparte nacional que esté en el tiempo. Y en ese caso es la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Este intercambio es un intercambio técnico entre la AMB y la Unión de Gobiernos Locales en el que se pueda traer expertos, se puede hacer consultas, se puede dar seguimiento a proyectos, ¿verdad? De cómo lo hacen en Barcelona, se puede hacer intercambio, por ejemplo, de personal o visitas, que ya hemos hecho algunas desde el proyecto MUEVE, de cómo se hace, por ejemplo, el tema de residuos que ellos tienen, cómo se hace el tema de movilidad, entre otros. Entonces la alianza, ¿verdad? Va por ese lado, que todavía falta, ¿verdad? La firma del convenio, que se tiene que dar en estos meses, y también el AMB está comprometido porque dentro, y eso es algo muy importante de mencionarle a todos y todas, dentro de su plan estratégico de cooperación internacional hay una línea específica de trabajo con Costa Rica. Entonces eso quiere decir que cooperación descentralizada de proyectos que se vean en el mundo, que se puedan, ¿verdad?, impulsar acá, el AMB sería un socio estratégico que tenemos desde Costa Rica para poder fomentar diferentes proyectos. También quería hacerte la pregunta porque, bueno, las personas que nos siguen en nuestras redes han visto que recientemente hemos estado publicando visitas a alcaldías con diferentes reuniones donde hablamos de una red, pero tal vez no hemos dado más detalle, ¿verdad? Está como una expectativa todavía de qué se trata. Creo que la cabeza detrás de esto, una de las cabezas detrás de eso es usted, ¿verdad? Entonces queríamos conocer una explicación ya un poco más detallada. ¿Qué es esta red que se está buscando y de qué se tratan las reuniones que se tienen con los alcaldes? Claro, no, desde el capítulo 1 que hicimos hasta este número 7, ¿verdad? Que son aproximadamente 7 meses, hemos generado, ¿verdad?, una serie de acciones. Ya hablamos un poco de ese intercambio que fueron allá a Barcelona, vinieron los de Barcelona, ¿verdad? Hemos hecho estudios, etcétera. Y efectivamente, cuando se analiza cómo hacerlo posible en el país, se elaboran escenarios, ¿verdad? Un escenario a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Cuando hablamos de una institucionalidad tal como el AMB, que tenga vida jurídica propia, recursos, etcétera, tenemos que apuntarlo por medio de una reforma constitucional que lo incluya dentro de la Constitución y luego una ley especial que lo conforme. Pero bueno, eso es a largo plazo y se dejan los productos redactados de proyectos de ley, de reforma constitucional, se entregan para que se pueda continuar. Pero eso lo vemos a largo plazo y es hacia ahí donde queremos ir. Podríamos luego a mediano plazo, ¿verdad? Otra alternativa es el impulso del proyecto de mancomunidades que actualmente se encuentra en la corriente legislativa o inclusive en la ley de planificación urbana, Andrei.
se establecía, ¿verdad? Una ley del 60, una oficina de planificación del área metropolitana de San José, incluía 5 cantones, o sea, era otra realidad completamente distinta y nunca fue operativo esa oficina. Entonces, bueno, se plantea a mediano plazo, bueno, presentemos un proyecto de ley que la reforme y la haga conforme a lo que es la realidad actual de hoy, ¿verdad? Esa es otra vía al mediano plazo. Y luego al corto plazo, que es lo que nos envuelve actualmente y dentro del marco del proyecto MUEVE es, bueno, si queremos hacer esto y queremos llegar allá a lo que es una reforma constitucional y una institucionalidad, tenemos que empezar con algo, ¿verdad? Más bajo, pero también potente. Y es ahí donde se establece todo este estudio que, por ejemplo, lo que les mencioné de las federaciones, etcétera, y viendo el ejemplo del H10 de Heredia es, reunamos a las alcaldías del proyecto MUEVE inicialmente y luego a las 31 de la GAM para conformar la red de municipalidades para el desarrollo urbano orientado al transporte. Y entonces la red MUDUOT, que es donde estamos yendo a cada una de las alcaldías para poder exponer todo este panorama y cómo estaría conformada esta red MUDUOT, como un primer intento, no tiene que verse como que la red MUDUOT va a asumir competencias porque no lo puede hacer inmediatamente, sino que es el primer intento de articular a las municipios, un acercamiento de articular, de reunir a las alcaldías para decir, esta es la hoja de ruta y hacia allá tenemos que ir. Entonces, la red MUDUOT es eso, es como un primer intento de articular, de generar un esquema de cooperación pura, como lo hace, por ejemplo, el H10, que ya tenemos esa experiencia, o sea, y sí funciona, tenemos que impulsar un área metropolitana o la institucionalidad de un área metropolitana en la GAM de Costa Rica para poder abordar todas las problemáticas que todos, tanto vos y yo y las personas que nos están viendo, experimentan día a día, estando en San José, estando en Cartago, en Oriamuno, en Atenas, en todos los lugares, porque se comparten. Entonces, hacia ahí vamos y eso es uno de los grandes productos y victorias que hemos hecho, en el cual 15 municipalidades ya aprobaron el convenio intermunicipal en el cual establece la red MUDUOT y además 15 acuerdos municipales donde apoyan a la red MUDUOT para esta conformación. Lo importante, perdón André, para finalizar la idea es que en esta red se establece una serie de productos, tiene toda una estrategia de incidencia política, toda una estrategia de proyectos y además está ejecutada por una Secretaría Técnica Ejecutiva que no sea solamente un espacio de nos sentamos y bueno, ¿qué? ¿Verdad? Sino que tenga hojas de trabajo, pero además una persona que esté a cargo de llevar el pulso, de estar, ¿verdad?, detrás, dar seguimiento, de generar reuniones, ¿verdad?, y que el proyecto no se caiga. Justo mi pregunta iba basada en eso. ¿Qué estrategias están utilizando para la creación de esos documentos, para la presentación inicial, ¿verdad? Esa pequeña piedrita, porque al final, como vos decías, MUEVE lastimosamente se nos acaba en un mes para cuando ustedes ven este episodio. Y pues queda, ¿verdad?, a la deriva. La idea es que no quede a la deriva. Entonces, ¿qué estrategias están haciendo para poder continuar con ese proceso más allá de MUEVE, aunque sea, claro, una piedrita de MUEVE? Claro, esto, ¿verdad?, son diferentes, las realidades son distintas. En Barcelona, el área metropolitana de Barcelona, hoy, para dar el ejemplo y luego aterrizarlo a Costa Rica, no es lo que conocemos hoy, ha sido siempre, ¿verdad? Sino que hubo todo un proceso desde los 50, y estamos hablando de época del franquismo, etcétera, y ha ido evolucionando, y en su caso fue el municipio de Barcelona con Pascal Maragall y un municipio pequeño que dijeron, bueno, impulsemos esto y hagámoslo. Acá en Costa Rica y en la red MUDUOT que estamos dejando, ¿verdad?, como proyecto MUEVE, bueno, no hay recursos, no se le está pidiendo recursos a las alcaldías para poder dar sostenibilidad, sino que la Unión Nacional de Gobiernos Locales está asumiendo, ¿verdad?, esa cobija de esta Secretaría Técnica para seguir dando impulso. Pero esto no excluye de que algún municipio o por ejemplo el municipio de la capital de San José quiera impulsar este proceso, ¿verdad? Y diga, bueno, no, ahora va a ser San José. Bueno, es una estructura viva
que además es resiliente porque se puede adaptar a las realidades para continuar trabajando. Entonces, el proyecto MUEVE sí finaliza, ¿verdad? Entonces la red no podría estar dentro del proyecto MUEVE, sino que se pasa a la Unión de Gobiernos Locales porque es una entidad que tiene recursos y que además tiene temporalidad. No es un proyecto como nosotros, ¿verdad? Que acaba. Entonces, eso le da mayor seguridad jurídica a la red para poder avanzar hacia el mediano y largo plazo de los escenarios que mencioné. Entonces, también entender que es un proceso que no es de la noche a la mañana, sino que hay que quemar etapas y que hay que ver y seguir esa hoja de ruta de lo que hicieron aquellos que ya lo lograron, como el AMB, para no cometer esos errores y poder ahorrar tiempo. Y para terminar de tocar los episodios que nos faltaban, también considero, no sé tu opinión, te pido ampliar tal vez un poco el tema, esa participación ciudadana activa, ¿verdad? No solo ciudadana, sino técnica. Claro, claro. Sí, el tema de la gobernanza metropolitana y el proyecto MUEVE creo que es uno de los productos que deja de mayor importancia es esa articulación entre los técnicos municipales. Anteriormente, ¿verdad? Se había visto que las municipalidades trabajaban como pequeñas islas, ¿verdad? Aparte, yo soy Curridabat y solo me intereso con lo de Curridabat o Guaycochea, etcétera, sino que los técnicos a través de los laboratorios, los LabDuot, ¿verdad? Que es un espacio para ver mejores prácticas, intercambio de experiencias, etcétera. Se dio esa articulación y muy bien apuntaba una funcionaria de Heredia, ¿verdad? Que decía, yo no conocía antes del proyecto MUEVE quién era el de Alajuela, por ejemplo, y ahora lo conozco y hemos hecho cosas en conjunto fuera del proyecto MUEVE. Y entonces al final eso es lo que se busca con un modelo de gobernanza metropolitana, que los municipios se hablen, ¿verdad? Y la red MUDO también se convierte en ese espacio donde las personas funcionarias pueden intercambiar experiencias, pueden hacer proyectos en conjunto, por ejemplo, qué sé yo, una ciclovía que conecte Paraíso, Oriamuno y Cartago hacia el Parque La Lima, por ejemplo, o sea, son temas que ahí salen, ¿verdad? Entonces, a nivel técnico, sumamente importante porque se da esa articulación y participación ciudadana, también porque aquí la red MUDOT, como su nombre lo dice, fomenta el desarrollo urbano orientado al transporte y es en el cual, o su génesis, es el cambio de la pirámide de transporte, donde las personas estén en la cúspide y el vehículo privado más bien esté de último. Y esto genera procesos participativos en intervenciones, en proyectos, por ejemplo. Entonces, que las personas o la ciudadanía se sienta identificada, ¿verdad?, con un tema metropolitano, porque al final nos movilizamos por toda la metrópoli, compartimos con personas de diferentes lugares, entonces generar procesos participativos de ver cómo lo hacen en otros cantones. Por ejemplo, el caso de San Rafael de Alajuela, ¿verdad? Que Alajuela sí es parte del proyecto MUEVE, pero nunca se había trabajado con San Rafael propiamente. Bueno, y una escuela vio esto que se está haciendo, ¿verdad?, desde MUEVE y dijo, bueno, pueden ayudarme aquí en una intervención, etcétera. Eso genera participación ciudadana donde las personas se apropian del derecho a la ciudad, ¿verdad? Y aprovechan todos estos insumos que se dejan desde el proyecto MUEVE. Raúl, no me queda nada más que agradecerte por este espacio, una conversación realmente interesante. Creo que se entendió un poco más, ¿verdad? Toda esta idea de la red y la importancia que tiene la gobernanza intermunicipal, ¿verdad? A través de las ciudades. En este caso en Costa Rica, a vísperas de ojalá poder consolidar una gran área metropolitana. Nuevamente agradecerte. Muchas gracias a vos, Andrei, por la invitación y a todas las personas que nos escuchan y el proyecto MUEVE, ¿verdad? Por estas iniciativas que al final es una lucha que seguimos dando por el derecho a la ciudad, por la movilidad sostenible y también por la sostenibilidad ambiental. Antes de finalizar, queremos nuevamente invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Spotify y YouTube, donde también van a encontrar este episodio con video. Agradecerles también y que también pues estén atentos porque vienen muchas sorpresas. No solo en la red, tenemos
varias obras que se van a estar inaugurando próximamente. Entonces, para que estén al tanto y vean todas las intervenciones, porque sí se puede lograr una movilidad sostenible en Costa Rica. Esto es todo de nuestra parte. Un gusto saludarlos. Mi nombre es André Villegas y nos vemos en el siguiente episodio.